Muy buenas a todos y bienvenidos a Ser Inversor. Mi nombre es Benjamín y hoy vamos a analizar cuál es el impacto de todos estos acontecimientos recientes entre Estados Unidos e Irán en los mercados que impactaron de forma muy negativa con fuertes correcciones para Estados Unidos, para Argentina, para Brasil, aunque lo ha dejado bastante apetecible. Ahora vamos a hablar sobre eso. E incluso para las materias primas, sobre todo el oro, que hoy corrigió un 4% y que en periodos de incertidumbre como el actual tiende a tener un buen rendimiento, como lo ha hecho ayer, pero hoy no fue su día. También vamos a charlar de un posible suelo de mercado formado que nos puede indicar el VIX, el índice de volatilidad, y el dólar. Ahora vamos a detallar un poquito sobre eso, pero más que nada quiero que nos enfoquemos, mejor dicho, en si ya pasó lo peor. Recordemos que todo este temor y este miedo en los mercados surgió a partir de las fallidas negociaciones para que Irán deje de desarrollar su programa nuclear y Estados Unidos, ya sabemos cómo es Trump, dijo, esto no me gusta, listo, toma, arrancamos un conflicto como tal, que no sabemos cuánto puede llegar a durar y eso es lo que está perjudicando a los mercados, es lo que está sembrando más incertidumbre en el corto plazo, porque Trump ha dicho que sí, que está bien, puede llegar a durar entre 4 y 5 semanas, estaríamos hablando de fines de marzo, principios de abril, que finalizaría, aunque en parte se des cuenta que no se debería de extender de ese nivel. Entonces es difícil calcular el costo económico a nivel mundial que esto podría llegar a tener y es por eso también que vimos unas alzas importantes en el precio del petróleo, que si esto se llega a extender podría ir a más el barril, tanto para el Brent como para el de Estados Unidos y tener una repercusión mayor en la economía como tal, en la que dicen que el estrecho de Hormuz, donde se comercializan 17, 20, 22 millones de barriles diarios, perdón, que representa aproximadamente un 20-25% del suministro mundial, bueno, esto se vería frenado y tendría también una presión inflacionista, no solo a nivel global, sino también en el mercado local, que es algo que puede impactar en los precios y así también en el bolsillo de los consumidores. Con ese contexto y panorama ya explicado, tenemos que ir a los gráficos, que son los que nos demuestran todo lo que viene sucediendo últimamente con fuertes volatilidades. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo acontecido luego de que ya teníamos la apertura del domingo, más que nada de los futuros, porque recuerden que los futuros de Estados Unidos, que son estos de acá, abren al domingo en Argentina 7, 8 de la tarde. Es más, de hecho, acá tenemos, ¿dónde está? Acá el viernes finalizó a las 7 de la tarde y el domingo a las 8 de la noche ya abrió a la baja para retroceder un poquito, después corregir y así fue su comportamiento últimamente. Pero ahora me voy a enfocar en el stock market, aquel que abre a las 11:30 de la mañana acá en Argentina y finaliza la jornada a las 6, como ya estuvo cerrando hace un par de minutos. Y recuerden que a partir de la semana que viene, esto es un dato fundamental porque volvemos a estar en el horario de invierno, por lo tanto se acoplaría nuevamente el horario de apertura de la bolsa local con la internacional, que ya previamente se había acoplado, pero bueno, ustedes ya saben, ustedes invierten constantemente probablemente y hayan sabido que primero estaban desacoplados, pues se acoplaron, nuevamente cuando cambió el horario de verano se desacopló y ahora volvemos a acoplarnos, abriendo Estados Unidos a partir del lunes que viene, volviendo a este horario de invierno a las 10:30 y finalizando su jornada a las 5 de la tarde. Como les decía, vimos una fuerte apertura a la baja el lunes del 1%, poquitito más, para de ahí tocar los 6.800 puntos y recuperarse hacia los 6.900. Desde los 6.900, el día de hoy vimos una apertura muy bajista de más del 2% a la baja para rozar los 6.700 y a partir de ese nivel empezar a recuperarse de gran forma, de gran manera. Para finalizar la jornada por arriba de los 6.800 puntos, un nivel clave en el corto plazo que fijémonos que no es cerrado ninguna jornada por debajo de ese nivel desde mediados de diciembre del año pasado. De hecho, si bien se han formado unos mínimos nuevos en los 6.710 puntos, logró respetar el soporte de los 6.800 y volvemos a movernos entre los 6.900 como techo y los 6.800 como suelo. Hasta que no haya un cierre de vela, un cierre de jornada por debajo de los 6.800, esto debería seguir desarrollando un rango y no veríamos mayor presión vendedora. Algo también que nos puede llegar a indicar el suelo del mercado, obviamente esto se va a ver con mayor precisión con el correr de las jornadas, pero podría ser el índice de volatilidad, el VIX, que marcando esta zona de resistencia semanal cerca de los 30, 29 puntos que la inicié o la marqué sobre todo de marzo de 2023, ya van a ser 3 años prácticamente, hemos observado que cada vez que tocó los 30, 29 puntos se dio. Esto, para quienes no sepan, el índice de volatilidad como tal, lo que produce
son movimientos mucho más fuertes en el mercado. No tiene por qué ser correcciones como tal, pero prácticamente se los termina asociando a correcciones. Pero más que nada está relacionado a volatilidad e incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pueden darse muchos más de estos movimientos en donde abrís a la baja, pero luego en la misma sesión terminás recuperando. Abrís a la baja y en la misma sesión terminás recuperando una gran parte. Y mismo ya abierta la sesión, quizá está planchadita, pasan un par de horas, corrige 2 horas y pasa una hora planchado y vuelve a repuntar en las últimas horas antes de que finalice la jornada. Terminaría la rueda bursátil como tal plana, pero en el medio tuviste mucha volatilidad. Bueno, esto sucede, estos idas y vueltas en los mercados, de movimientos a la baja, movimientos al alza, bruscos y fuertes en una misma sesión, debido a la volatilidad que se incrementa, y eso nos lo ejemplifica y nos demuestra el VIX como tal. Fíjense que cada vez que llegó a esta zona de los 30-29 logró ceder, por lo que podríamos ya tener el indicio de un suelo del mercado, calmando un poco la volatilidad y empezando a encontrar más estabilidad entre los 6.900 y los 6.800 puntos del S&P 500. Hay solo 2 ocasiones en las que no ha respetado este nivel. Una fue el final del carry trade en agosto del 2024 en Japón, donde los inversores japoneses contraían deuda en su moneda local, que tenía una tasa de interés muy baja para justamente devolver el dinero, y la invertían en la renta variable estadounidense, obteniendo grandes rendimientos, y encima el dólar se estaba apreciando contra el yen japonés, por ende ganaban por todos lados. Cuando empezaron a subir la tasa de interés, los tipos de interés en Estados Unidos, era más difícil obtener rentabilidad, por eso se fueron deshaciendo las posiciones del carry trade, que eso varios seguramente en el canal sepan cómo se desarrolla, cómo se desempeña esa actividad, porque acá también se ha hecho el poder hacerse de pesos, ir acumulando pesos, y mientras estos pesos se aprecien contra el dólar, uno va obteniendo más rendimiento en dólares, porque ahora esos pesos que tenés de más valen más dólares. Prácticamente ese sería la ejemplificación del carry trade. Y luego el otro ejemplo ha sido el de los aranceles de Trump el año pasado, cuando no se sabía cómo iba a ser el impacto de ellos, en la economía y lo que podría llegar a causar, algo que ya está completamente descontado porque sabemos cómo está funcionando, e incluso con la cancelación de estos aranceles, o al menos una parte, pero los aranceles llegaron para quedarse, hemos tenido ciertos repuntes en las últimas semanas. Ahora, yendo al S&P 500 como tal y el rendimiento de algunos sectores que les quiero comentar que están interesantes. Obviamente recuerden que no serán recuperaciones de compras como tal, porque va a depender del perfil de cada uno, del riesgo, del punto en el que se encuentre y demás. Pero ahora que estamos por arriba de los 6.800 puntos, ha generado un gran desgaste, y les planteo dos posibles escenarios. Uno del corto plazo es que permanezca todavía entre los 6.800, los 6.900 puntos, como techo tal, los 7.000, porque es un mercado lateral ya hace varios meses. En el peor de los casos, creo yo, la corrección desde los máximos históricos podría llegar a extenderse un 6 a 6,5%, buscando los 6.600, 6.500, en caso de que finalice una jornada que nos marque la ruptura por debajo de los 6.800 puntos, y a partir de ahí ya estaríamos teniendo la mayor corrección del S&P 500 desde los mínimos de abril del año pasado. Fíjense que la tendencia claramente está alcista, aunque en los últimos meses, más que formación de máximos y mínimos, estamos viendo un periodo muy lateral. Esto no quiere decir que se haya formado un suelo, tranquilamente puede ser la pausa para una continuación alcista, pero necesitamos de catalizadores que de momento no tenemos. Y entonces tenemos que movernos en el corto plazo. Las últimas correcciones, como ven, han sido del 3.3%, del 3.4%, acá del 3%, y la mayor ha sido esta del 5.5%. Entonces, si se llega a perder los 6.800 puntos, luego los 6.700, ya sabemos que es muy probable que vaya a buscar suelo en los 6.500, base y soporte para mantener la tendencia del medio plazo al alza. Sería soporte y techo, desde acá debería rebotar y seguir subiendo. Hay que ver después cómo quedan posicionados ciertos sectores, que son algunos de los que les voy a mostrar, que los veo muy llamativos. Por ejemplo, que están en tendencia desde finales del año pasado, mediados del año pasado, o que han empezado una tendencia alcista a comienzos de este 2026. Los semiconductores claramente la traían de antes, pero fíjense que tras la formación de máximos históricos en la zona 365, ya ha generado una corrección del 10,5%, llegando a un soporte bastante atractivo de los 330, 327. En caso de que no respete este nivel, para el cual nos debería dejar una vela alcista lo más envolvente posible, que nos indique interés comprador,
A partir de ahí podría rebotar teniendo un objetivo en 360, 365, prácticamente los máximos históricos, y en caso de que no lo respete, como les digo, retrocedería hasta estos anteriores techos, zona de 315, 310 para redondear. Y acá muy probablemente rebote porque es una anterior zona de techos, siempre y cuando, como les digo, los conflictos no escalen, no se exacerbe todos estos acontecimientos y busque soporte y termine respetando los niveles como tal. Empresas que forman parte y se pueden ver beneficiadas de estas subas, por ejemplo, Micron Technology, que si bien está recontra altísima, como hemos visto en los últimos meses, una locura, no me entra en el gráfico prácticamente, lo tengo que poner así, desde los mínimos de abril hasta acá, ¡pum!, 600%, una absoluta locura, pero fíjense que tiene un gráfico muy similar al del sector de los semiconductores. Mientras se mantenga por arriba de 360, que es la base del rango, no habría ningún tipo de problema y el mercado debería repuntar. Ya si lo pierde, ahí las cosas se complican. Luego tenemos a Nvidia también, el cual está sobre los 170 por encima, gran base y soporte semanal de los últimos meses. No habría ningún tipo de problema siempre y cuando se mantenga por encima, sobre todo si recupera los 184 y se posiciona por arriba de ese nivel. Y también otra empresa que se podría ver beneficiada, que no forma parte del sector de los semiconductores como tal, pero que tiene una gran implicación en ella, en su desarrollo, en su fabricación, es ASML Holdings, que tras la corrección del 14% desde máximos, buscó apoyo en la zona 1300, que fíjense, impulso, retroceso, desde acá logró formar un nuevo máximo. Mientras se mantenga por arriba de los 1300, el mercado debería volver a subir para desarrollar este ranguito quizá del corto plazo. Así que este es un sector que veo bastante bien en Estados Unidos, si es que no se pierden niveles clave, recuerden siempre eso. Si vamos a otro sector que es mucho más conservador, sector de consumo básico, que ha salido de una gran tendencia lateral para desplegar un tramo muy alcista en este comienzo de 2026. Fíjense que marcó un nuevo máximo en la zona 90 y un soporte en la zona 87, 86 y moneditas, lo más cercano a 87 como tal. Mientras se mantenga por encima de este nivel, no habría ningún problema, seguiría lateralizando, quizá con un objetivo en la zona 93 si supera los 90. Ahora, si se da la vuelta, ahí estaríamos viendo posiblemente una corrección mayor de todo este impulso para venir a buscar apoyo en los 85, 84, anterior zona de techos a nivel semanal, y desde ahí rebotar, lo que implica una corrección más del 3%. Empresas que forman parte de este sector, tenemos a Procter Gamble, tenemos a Colgate, tenemos a Coca-Cola, por ejemplo, tenemos a, ¿cuál otra más les puedo llegar a decir que forma parte? Walmart, ahí está, Walmart, que es de las más fuertes dentro de este sector, entre muchas otras. Luego, otro sector que veo que muchas empresas no tienen CDR acá, pero sí lo tiene el sector de servicios básicos, servicios públicos, mejor dicho, en Estados Unidos. Anterior zona de techos, acá no hay mucho para comentar. Generar la ruptura, busca apoyo. Mientras se mantenga por arriba de 46, 45 y medio, debería seguir subiendo. Quizás se pone a formar un rango luego de la formación de máximos históricos para desplegar al final un tramo alcista en las próximas semanas. Y por último tenemos al sector de la salud, que es uno que también me interesa porque está tocando máximos, de hecho en nivel semanal en la zona 160, van comprimiendo los mínimos, generando cierta presión alcista y compradora, podría tener un objetivo en los 166, 167 si rompe los 160, hasta incluso por más de que caiga por debajo de los 156 y pierda esta línea de tendencia que une mínimos alcistas, estaría formando un rango y si proyectamos el ancho de ese rango al alza también tendría el mismo objetivo. La empresa que más peso tiene en este índice, que más atención le he prestado, es el Leland Company, que marcó un máximo justamente con el sector de la salud a fines de noviembre, que estableció un techo en los 1100 aproximadamente, y creo que mientras se mantenga por arriba de los 1000/970, la anterior zona de techos de agosto del 2024, terrible, es probable que este rango tenga un desenlace alcista con un objetivo quizá en la zona de los 1200. Esto es en líneas generales lo que he estado viendo. También Google puede llegar a tener un buen repunte entre los 300 y los 90, mientras se mantenga por encima de esos precios. Y Microsoft, que ha hecho un suelo y como les había comentado en anteriores videos, espero que empiece a formar un rango como tal para luego tener un cambio de tendencia, pasar de bajista a lateral y luego alcista, una cosa así, ¿no? Lateral y luego alcista. Pero esto con el correr de los meses. Todavía falta.
Dicho todo esto, para cómo ha quedado posicionado más que nada el mercado estadounidense, tenemos que pasar al mercado argentino. Pero recuerden que el brasilero es el que más atención y uno de los que más me interesa, que lo vamos a ver luego del mercado argentino, que ha sufrido una fuerte corrección, que ha quedado expuesto ya a movimientos correctivos más fuertes porque ha perdido el soporte de los 1800. Era un nivel clave que venía respetando ya hace 4 meses, formando la base de este rango que parecía que iba a tener un desenlace alcista, pero estuvimos viendo en las últimas semanas la correlación con Estados Unidos, el impacto que esto estaba teniendo de forma negativa y la no aceleración de los procesos para que justamente termine posicionándose por arriba de los 2100. Entonces ahora estamos en un panorama completamente diferente, pero ahora vamos a ver algunas empresas que no han cambiado mucho sus gráficos y sus precios a pesar de esta fuerte corrección. Ahora, ¿qué podría llegar a suceder en el corto plazo una vez perdido los 1800? De base ya les digo que hasta que no recupere los 1800, 1850 estamos más expuestos a caídas y a movimientos más bajistas o laterales que alcistas para luego seguir subiendo el resto de la semana. Tenemos un soporte clave acá en la zona 1650, 1700, el cual tendremos que vigilar porque ya perder ese nivel complicaría mucho más las cosas. De momento podemos esperar que lateralice entre 1850 y 1700 del corto plazo, como les digo. Y hay ciertas empresas, sobre todo el sector de la energía, que no han sido tan afectadas con esta corrección del Merval. Fíjense que el Merval perdió un nivel clave, que eran los mínimos del rango, pero YPF, por ejemplo, no. Si bien tiene cierta repercusión y cierto margen a favor por la subida del precio del petróleo, que podría resultar en mayor rentabilidad, si es que ésta se sostiene en el tiempo, en los próximos meses, está contenida en ese segmento, en ese aspecto, mejor dicho. Entonces, la base de los 33, 34 podría ser un buen soporte, pero a partir de acá necesitamos ver un rebote. Igualmente estaría dentro de un gran rango con techo en los 38 y hasta que no haya una ruptura de los 38 no podemos proyectar nuevos objetivos en los 42, 44, que era algo que estaba esperando hace muchísimo y todavía no logra darse. Creo que en los próximos meses, sí, más llegando quizá al tercer trimestre de este año, puede rondar cerca de esos precios, todavía le falta. La clave es que, como les dije, respete los 33. Por el lado de transportadoras del sur también veo algo muy favorable, es que no perdió los 28, base de este rango de los últimos 4 meses y poquitos días más. Entonces, mientras se mantenga por encima de este nivel, genial, tenemos una fuerte resistencia en la zona de los 31,5 aproximadamente, la cual debería ir a buscar claramente. Y ya con un rendimiento más negativo que podría rebotar en el corto plazo debido a la sobreventa que está presentando y a la corrección en línea recta, línea vertical del 23%, tenemos a los bancos. Por ejemplo, profundizando esta zona de los 14 para Banco Francés, que es un soporte semanal, mejor dicho, y también los mínimos desde, ¿cuándo? Fines de noviembre más o menos, lo que representa poco más de 3 meses. Entonces, fíjense que en esta zona debería rebotar para calmar un poco la sobreventa y también aflojar luego de unas cuantas, ya son 5 jornadas consecutivas a la baja. La última vez que tuvo algo así generó un rebote y acá no, acá menos. Pero la última vez que fueron 5 jornadas consecutivas a la baja generó el rebote. A ver si en Banco Macro fueron 4 y un rebote y acá ya vamos por 5, también llegando al soporte diario, estando en una situación muy similar a Banco Francés, con su sobreventa prácticamente en el RSI, en diario está a punto de entrar, en H4 se vería con más detalle y esperemos que mientras se mantenga por arriba de los 73 pueda generar ese rebote, al menos yo creo que podría darse entre el 9 al 15% el rebote en los bancos. Y ya iría para Galicia, donde acá sí tenemos una corrección mayor. Hay cierta divergencia a favor en el RSI, pero no es tan contundente y se sitúa por debajo del soporte de los 44. Así que ahí la cosa se complica porque era un nivel importante en abril del año pasado, julio, en fines de noviembre también de 2025. Lo ha hecho hace unas jornadas y ahora estamos por debajo, así que esperemos que los 41, 40 le pongan un freno a esta corrección, pero la tendencia del corto plazo sería simplemente para provocar un rebote y si no logra posicionarse por arriba de 46 nuevamente, queda expuesto a unas mayores correcciones. Pero tenemos que esperar a que se calme un poco la situación en los mercados en general. Y hoy ya tuvimos el primer indicio. El que ha demostrado muy buena fortaleza con su rendimiento reciente,
que obviamente ya viene una tendencia mucho más consolidada en los últimos meses, es el ETF o en sí el mercado brasilero. Fíjense, esperen que voy a borrar esto de acá para que no confunda mucho. Fíjense que desde los máximos hasta el mínimo de hoy, la corrección fue de casi el 10%, que se sitúa muy en torno a las últimas correcciones. Acá tenemos casi un 12%, acá tenemos un 8,5%, acá tenemos un 10% casi, entonces en promedio es una corrección muy similar. De hecho, ha dejado un fuerte desgaste, el cual indica absorción de las ventas o presión compradora también de abajo hacia arriba, donde respeta el mínimo anterior de la zona 37, 36,5, lo cual puede darle pie a seguir desarrollando este rango. Desde acá debería reaccionar hasta la zona de 38,5, 39 tranquilamente. Ahora, yo espero que esto tenga un desenlace alcista, en caso de así serlo, una vela semanal debería finalizar por encima de los 40 y activar un objetivo en 42-41, lo cual representa un lindo porcentaje ahí del 6%, desde los máximos, ¿no? En adelante, desde el punto actual es como un 13 a un 15. Pero caso contrario, si esto llegase a corregir un poco más, la tendencia, como ven, no se altera y se estaría yendo a poner a prueba, si es que finaliza una jornada por debajo de 36, la anterior zona de techos a nivel semanal entre los 35 y los 34,5. Entonces, vos tuviste techo, techo y techo, techo acá, rompimiento, apoyo, quizá busca apoyo, justo también coincide en esa línea de tendencia que está formando de los mínimos de abril del año pasado y de ahí para arriba. Hay muchos activos como que terminan respaldando y avalando este posible rendimiento y comportamiento del el mercado brasilero, del ETF de medianas y grandes empresas de capitalización de Brasil. Por ejemplo, Banco Bradesco tiene un rendimiento, un comportamiento muy similar. Tuvimos movimiento al alza, corrección de un 13%. Movimiento al alza, corrección de un 10 y moneditas. Movimiento al alza, corrección de un 14,5. Movimiento al alza, ya una corrección del 13,5. Anterior zona de techos a nivel semanal en los 380, 370. Hoy fue puesta a prueba como soporte y generó cierta absorción. Mientras se mantenga por encima, debería el mercado poder rebotar, muy en línea con lo que estuvo sucediendo en los últimos meses. Por el lado de Nu Holdings, también acá lo veo más que nada enfocado en el medio plazo, porque en el corto plazo las señales no son tan positivas, ha generado una corrección ya que se extiende un 25%, perdiendo mínimos importantes. Fíjense que volvemos a cotizar a precios de octubre del año pasado o incluso septiembre, perdiendo la media móvil de 200, pero a nivel fundamental está más que sólida. Esto lo vamos a ver en profundidad el jueves si les interesa la parte más fundamental, y también podemos decir que cierta línea de tendencia ha sido perforada. Entonces, en el corto plazo le va a costar recuperarse, pero esperemos que en el medio plazo pueda volver a retomar el camino al alza e ir a por esos niveles de los 18, 19 dólares. Otro, miren, por ejemplo, Banco Itaú. Clara tendencia al alza, sobre todo a principios de 2025 que empezó a desarrollarse, ya desde el máximo anterior a la corrección actual, 15%, creo que es la mayor desde que se está desarrollando esta tendencia alcista. Por ende, justamente está poniendo a prueba una anterior zona de techos importante en los 820, 770, que de momento respeta hasta que, por lo que les digo, mientras se mantenga por encima de estos niveles, no habría ningún tipo de problema. El mercado debería reaccionar. Clave que no caiga por debajo de 780 más o menos. Y por último, les voy a mencionar, último, Vale, sí, Vale y XP, esas dos les voy a mencionar. Vale, fíjense que está habiendo corregido, ¿cuánto ya? A ver, 13% más o menos, creo un poquitito menos. 12, la última corrección acá fue del 7, antes de eso menos, o sea, tenemos de las mayores correcciones ahora mismo tras los mínimos de abril, así que es algo interesante. Además de que está poniendo a prueba una anterior zona de techos a nivel semanal como soporte, lo está respetando e incluso lo empezó a utilizar como base del rango reciente, la zona 16, 15 y medio. Mientras se mantenga por arriba de este nivel, la clave es que vuelva a rebotar y este rango tenga un desenlace alcista en los próximos meses. Si pierde los 16,5, ahí ya se podría extender más la corrección, quizás hasta los 15 y forma un nuevo soporte. Ya lo iremos viendo, pero la tendencia al corto plazo pasaría a estar lateral para pasar a estar bajista. Obviamente sería una corrección mayor de todo el último impulso. Quizás sea una corrección de todo este impulso, llegue su corrección, busca apoyo y después extienda la tendencia. Pero para eso falta, y hasta que si
Si eso se desarrolla, todo lo que estamos mencionando, claramente vamos a ver un análisis antes. Y por último, tenemos a XP, también que la anterior zona de techos a nivel semanal, resistencia que le costó muchísimo. Fíjense, toque en junio, toque en septiembre, toque en noviembre, otro en diciembre, otro en enero, hasta que rompió. Rompió, ahora está testeando, dejó un gran desgaste, mientras se mantenga por arriba de los $19, 20 sobre todo. Esto debería de seguir con su tendencia alcista, que activó un objetivo semanal tras haber salido de este rango, una resistencia clave, en los 25 más. Vamos a bajarlo un poquitito más. Esto acá, la zona 27-25, que es lo más cercano como techo y resistencia que tenemos a nivel semanal. Además, si proyectamos el ancho de este rango al alza, tenemos ese objetivo. Así que en líneas generales, la corrección ha servido para Brasil para encontrar puntos muy positivos de cara a la tendencia del medio plazo. Para Argentina, para perjudicarla claramente, porque tuvo una resolución del rango a la baja que, si bien deja a algunos activos, sobre todo del sector energético, en buenos puntos, el sector bancario está en puntos aceptables, pero con una tendencia del corto plazo más perjudicada que los activos del sector de la energía. Y para Estados Unidos, que lo deja con mucho ruido, con mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mismos parámetros. Seguimos dentro de un rango con una tendencia que no se mueve en los últimos meses en el SP500 como tal, porque recuerden que en el RSP sí, la tendencia está mucho más consolidada. De hecho, recuerden, desde los mínimos de noviembre hasta el punto máximo hace un par de jornadas, estamos un 12% al alza. Y en el SP500 como tal, desde los mínimos de noviembre, está simplemente, llegó a estar un 7%, ahora está claramente bastante menos. Esto quiere decir que hay una mayor salud, una mayor desconcentración en el mercado financiero, porque está más distribuido todo ese capital entre otros sectores como los que mencionamos de el sector justamente de la salud, del consumo básico, de los materiales, de la industria, semiconductores, aeroespacial y defensa, entre otros. Así que hasta acá con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido todo este contexto del mercado. El jueves veremos en vivo cómo se estuvo desarrollando las últimas jornadas, cuál fue el desempeño de la semana, cómo queda posicionado todo de cara al cierre, donde el viernes haremos el video del cierre semanal como tal, comentando los mercados que hacemos siempre, más las acciones más pedidas por ustedes. Así que nos estaremos viendo en ese próximo contenido. Les mando un fuerte abrazo, que lo disfruten.